Yo nunca he hecho investigación, al menos investigación al uso, y la verdad es que me siento cada vez más distanciado del curso que está tomando la así llamada investigación educativa en los últimos años, cuando el conocimiento se ha mercantilizado casi completamente, es decir, constituye una mercancía más o menos valiosa en eso que se ha venido a llamar el capitalismo cognitivo, ¿no? Que también se llama en otros eufemismos la sociedad del conocimiento o de la información. Cuando además la investigación está ahormada desde modelos cada vez más credencialistas, es decir, que lo que hacemos contribuye a dar puntos, puntitos y calificaciones comparables e intercambiables, es decir, un valor mercantil a lo que producen los departamentos universitarios, los investigadores, los grupos de trabajo y las universidades de todo el mundo. Cuando además la investigación educativa se practica mayoritariamente en el marco de esas palabras mágicas de nuestra época tomadas de la economía, como son la palabra innovación y la palabra competitividad. Y desde luego cuando el conocimiento producido se ha puesto al servicio de las políticas estatales cada vez más globalizadas, que a su vez tienen una relación directa o bien con las necesidades económicas o bien con lo que Foucault llamaba la biopolítica, es decir, la gestión de los individuos y de las poblaciones. Tomando una posición relativamente marginal a ese dispositivo que se llama investigación, lo que yo he tratado de hacer con mayor o menor fortuna en los últimos años ha sido reivindicar la experiencia, el saber de experiencia y los lenguajes de la experiencia en educación, tratando con ello de contribuir a una forma de pensar, de decir, de mirar la educación que no sea asimilable ni por la investigación científico-técnica, esa que se formularía desde el par ciencia técnica, esa según la cual la pedagogía es una ciencia aplicada, y tampoco por la investigación así llamada crítica, es decir, esa que se formularía desde una teoría de la praxis y que incluiría toda la retórica de la reflexión sobre la práctica o para la práctica con una orientación, digámoslo así, más política, ¿no? Además, no soy experto en nada, ni siquiera soy capaz de tratar un tema de actualidad, porque cada vez más desconfío de la palabra actualidad y de todos aquellos que se amparan en ella, digamos, para decir ciertas cosas. En ese sentido, además, es conocida mi oposición resignada a los nuevos rumbos universitarios, a los que contemplo con una mezcla de rabia y de impotencia. Cada vez estoy más convencido de que esa universidad que está viniendo no es la mía y cada vez me cuesta más simpatizar con sus nuevos habitantes o con los que aspiran a serlo. De hecho, una de las últimas cosas que he escrito es un largo artículo titulado Fin de partida, como la obra homónima de Samuel Beckett, subtitulado Leer, escribir y pensar en una facultad de educación, en el que constato el lamentable, definitivo e irremediable final de una cierta manera de entender la lectura, de una cierta manera de entender la escritura y de una cierta manera de entender el pensamiento. Lo que me convierte claramente en un dinosaurio, es decir, en un animal sin posibilidades adaptativas al nuevo curso de las cosas, en un viejo cascarrabias, de esos que se la pasan refunfuñando a propósito de cosas que no entienden, o lo que es peor, ¿no?, en un reaccionario. Ese texto que se titula Fin de partida está encabezado por una frase de Peter Hanga que dice probar de nuevo todos los verbos. Y de hecho, en ese texto del que yo tomé esa frase, Hanke hace eso, ¿no? Hace probar qué significan hoy algunos verbos de toda la vida, como por ejemplo viajar, qué significa hoy viajar. En la época del turismo de masas, qué significa hoy amar, qué significa hoy pensar, qué significa hoy conversar, qué significa hoy caminar. Entonces yo encabecé ese texto con esa frase de Peter Hanke, probar de nuevo todos los verbos, porque lo que yo quería hacer es, si todavía se puede resignificar esos viejos verbos que nombraban un poco la vieja universidad, que eran los verbos leer, escribir y pensar. De hecho, la vieja universidad es un dispositivo que se inaugura, ¿verdad?, en el siglo XIII y el siglo XIV, en la época de las ciudades. Es un dispositivo que seguramente está acabando y que tiene que ver básicamente con la vieja universidad, podría definirse como un salón de clases conectado a un ordenador. Y
Seguramente en nuestra época se está redefiniendo completamente qué significa un salón de clases, es decir, al menos en la universidad de la que yo vengo, el salón de clases está siendo completamente arrasado como lugar de aprendizaje, ¿no? Y desde luego con las nuevas tecnologías de conexión y así se está redefiniendo también completamente qué es una biblioteca. Ese texto, que se titula así, ¿verdad?, Final de partida, leer, escribir y pensar en una facultad de educación, termina así. Así que para terminar no puedo hacer otra cosa que reiterar la pregunta con la que empezaba este texto. ¿Tiene sentido aquí y ahora, en este lugar, una facultad de educación y en este tiempo, cuando el curso ordinario de las cosas es el triunfo sin alternativas de una universidad mercantilizada, volver a preguntarse por la lectura, la escritura y la conversación? Nosotros sabíamos el significado de las viejas palabras y ahora ya no estamos seguros de que quieran decir nada y no queremos aprender las nuevas porque ni nos fiamos de ellas ni tienen que ver con nosotros. Además estamos tristes y cansados, por lo tanto seremos capaces de probar de nuevo todos los verbos, por ejemplo, leer, escribir y conversar y tal vez pensar. Otro de mis textos recientes es también un largo artículo titulado Herido de realidad, notas sobre los lenguajes de la experiencia, que es una queja impotente contra algunos de los lenguajes dominados en la investigación educativa, en tanto que son lenguajes desgajados de la vida, desgajados de la experiencia. Ese texto está encabezado por un poema de Idea Vilariño, de una poeta uruguaya, que dice: pero qué, pero cómo, pero de qué otro modo, con qué cara, seguir viviendo, seguir. A mí de ese poema me interesó eso de con qué cara. Porque el castellano está lleno de expresiones muy bonitas con el asunto de la cara, ¿verdad? Eso de echarle cara a la vida, cara dura, ¿verdad?, bajar la cara, esconder la cara, descararse, dar la cara, etc. Yo dice Vilariño, ¿no?, pero qué, pero cómo, pero de qué otro modo, con qué cara, seguir vivo y seguir. El último párrafo de ese texto dice así: a los pedagogos se nos ha puesto cara, de expertos, de políticos, de periodistas y de funcionarios. Y hemos modulado nuestra voz para que corresponda a las máscaras acartonadas que constituyen esa posición. Además, la mayoría de nosotros vivimos encorralados en espacios universitarios puestos al servicio del gobierno y claramente mercantilizados. Por si fuera poco, el imperativo de los dispositivos de la investigación y de las constricciones de la carrera académica nos obligan a escribir y a publicar de una forma completamente absurda, inútil y enloquecida. Escribir y leer se han convertido en prácticas espurias y mercenarias, encaminadas a la producción de textos orientados sobre todo a los comités de evaluación y a los organismos financiadores de proyectos de investigación. Incluso la experiencia se ha convertido en tema de investigación, en disciplina académica y en motivo de escritura de tesis doctorales. Las formas institucionalizadas de escribir expulsan a los que aún tienen lengua, a los que piensan lo que dicen, no a los que dicen lo que piensan, ¿eh? Pero el problema nunca ha sido decir lo que se piensa, ha sido siempre pensar lo que se dice. A los que piensan lo que dicen. Y a los que no se acomodan a las formas colectivas de trabajo que se nos imponen. En esta época de indigencia debería bastar con leer, y si trabajamos en la universidad debería bastar con transmitir lo que hemos leído, debería bastar con dar a leer, y con tratar de propiciar, en relación a la lectura y a la escritura, la conversación y el pensamiento, como en aquellos tiempos remotos en los que aún se estudiaba. Yo hace tiempo que percibí cuáles podrían ser los efectos de la sustitución de la palabra estudiante por la palabra investigador. Hace ya mucho tiempo de eso, ¿verdad?, en que desde los 10 años los niños ya eran investigadores, ¿verdad?, ya eran productores de conocimiento, ¿verdad? Y entonces cuando alguien se encuentra con un colega por los pasillos, eso de que te pregunten qué estás estudiando es una pregunta ya completamente anacrónica, y ahora la gente te pregunta qué investigas, ¿verdad?, o en qué grupo estás, y así, ¿no? Por eso termina ese párrafo como en los tiempos remotos en los que aún se estudiaba. Con esos antecedentes acepté la invitación a estar aquí con ustedes, propuse ese título de Notas para otra investigación educativa, o quizás para otra cosa que investigación, y como no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer, no anticipé ni una sinopsis ni una lista de palabras clave.
pero luego pensé que había aceptado la invitación simplemente porque quería probar o probarme si en realidad tenía algo que decir, algo que deciros. No como experto o especialista, lo que sería imposible, no como actual, lo que a mi edad ya no puedo permitirme, pero tal vez sí como viejo cascarrabias, que es un poco como me siento últimamente. Había aceptado la invitación en definitiva por algo parecido a lo que indica Margarit Duras en una frase célebre cuando dice eso de que escribir es intentar averiguar qué escribiríamos si escribiésemos. Así que la única manera que yo tenía para averiguar qué es lo que podría deciros era simplemente diciéndolo. Y eso, averiguar si tengo algo que decir y desde dónde. Y si eso que yo puedo decir os dice algo a vosotros, que es lo que voy a tratar de hacer aquí. Voy a tratar primero de dar cuenta del quizás de mi título, de ese quizás que seguramente separa dos posibilidades. La primera sería proponer otra forma de entender la investigación educativa, y esa otra forma de entenderla estaría formulada, al menos desde mi perspectiva, no desde el par ciencia-tecnología ni desde el par teoría-práctica, sino desde el par experiencia-sentido. Y, por tanto, pensar que trabajar en la experiencia y a partir de la experiencia sería otra forma de entender la investigación educativa. La segunda posibilidad, claro, es que eso de trabajar desde el par experiencia-sentido no puede funcionar como una alternativa a la investigación educativa, como un nuevo enfoque o como un nuevo modelo o como un nuevo paradigma en la investigación educativa, lo que aún sería otra investigación, sino que lo que hace es funcionar como otra cosa a la investigación educativa misma, es decir, algo que no es ni puede ser investigación porque es otra cosa que investigación. Y si es otra cosa, desde luego, no debería poder mercantilizarse, no debería servir para puntos, ni puntitos, ni rankings, ni calificaciones, no debería servir ni para la innovación ni para la competitividad, no podría ser de actualidad, no permitiría crear castas de expertos o de especialistas, no debería poder ser asimilable por las políticas gubernamentales, o dicho de otro modo, no debería servir para nada, es decir, no debería tener ningún valor, al menos desde lo que hoy en la investigación educativa dominante se llama valor. Voy a ponerles dos ejemplos. El primero viene de un encuentro en el que tuve el privilegio de participar en México en julio de este año, donde estaba Alfredo Viso también, donde lo conocía. Un encuentro que se titulaba Foro Regional sobre Investigación e Innovación en Educación, y que en esa edición estaba dedicado a la generación de conocimientos a través de colectivos, cuerpos académicos y redes, ¿no? Todo eso naturalmente con mayúsculas. Investigación estaba con mayúsculas, innovación también, conocimiento también, colectivos, cuerpos académicos y redes también, con mayúsculas. En ese foro yo traté de plantear un poco la cuestión de ese imperativo de la conexión generalizada, ese imperativo actual a constituir redes, ¿no? Cuanto más internacionales mejor, ¿no? Ese que hace que el viejo imperativo universitario de publica o perece se haya convertido en el imperativo de conéctate o perece. Es decir, entra en alguna red o en algún grupo, conéctate o perece. Y ahí hubo una mesa muy interesante sobre investigación en la que participaba un profesor mexicano que se llamaba Benjamín Berlanga, que yo lo conocí allí en ese encuentro, ¿no? Uno de esos que, como yo, trata de trabajar en el marco de la experiencia, y en esa mesa quedó muy clara la ambigüedad entre eso de otra investigación educativa o otra cosa que investigación educativa. La cuestión allí era de si de lo que se trataba era de que lo que nosotros hacíamos fuera reconocido también como investigación y por lo tanto nos permitiera acceder a proyectos de investigación convenientemente presentados, financiados y evaluados, o si más bien decidíamos que lo nuestro era otra cosa y dejábamos eso de la investigación a aquellos que quisieran ampararse en ella. El segundo ejemplo es de aquí de Bogotá, de hace unos días, en que participé en un foro en la Universidad Tadeo Lozano, un foro con gente del arte, que se titulaba Creación, Pedagogía y Políticas del Conocimiento. El foro estaba orientado a legitimar
la creación artística como productora de conocimiento, al reconocimiento de los procesos de creación artística como modos de conocimiento, y trataba de proponer un diálogo entre los artistas, digámoslo así, ubicados en la universidad, y esas instancias académicas que organizan, evalúan, estimulan la producción de conocimiento, de manera que lo que hacen los artistas pueda considerarse como algo equivalente a la investigación en el campo de las ciencias. Eso era un poco el asunto. O sea, la gente de las artes entró en la universidad en un determinado momento. Cuando entró a la universidad aceptaron convertirse en disciplinas, y cuando se convirtieron en disciplinas aceptaron entrar en el mismo sistema, digamos, ¿verdad?, de fomento, producción y evaluación de conocimiento del que forman parte de las disciplinas, y ahora no saben muy bien cómo encajar ahí, no saben muy bien cómo, en qué términos pedir plata a conciencia, para entenderlos, ¿verdad?, cómo justificar sus proyectos de trabajo, ¿verdad?, por esa cuestión que es propia de la investigación artística, es decir, que lo que ellos hacen no pasa por los conceptos de verdad, de significado, de metodología, de estandarización, etcétera, por los que sí pasan las ciencias sociales. Y un poco ahí estaba la discusión que se quería propiciar, ¿no? De ahí lo de arte y creación y políticas de conocimiento, que era un poco el tema, creación y políticas de conocimiento. A mí me invitaron a que hablara de experiencia estética, porque de hecho la idea moderna de experiencia viene sobre todo de la hermenéutica y de la estética, y que tratara de desarrollar de una forma que fuese útil para los artistas la cuestión de qué es eso del saber de experiencia. Y naturalmente se produjo allí la misma ambigüedad que en México, la ambigüedad entre los partidarios de que la idea de experiencia estética constituyera un concepto vertebrador para otra investigación, y aquellos que pensaban que si nos amparábamos en la idea de experiencia estética, lo que hacíamos era otra cosa que investigación, y por tanto no podíamos compartir con la investigación ni las mismas formas de hacer, ni las mismas formas de decir, ni las mismas formas de pensar. Vamos a ver cómo funciona en educación esa ambigüedad entre el quizá, que separa y a la vez une eso de otra investigación y eso de otra cosa que investigación. De hecho, como les he dicho antes, hace algún tiempo que vengo usando la palabra experiencia para operar con ella en el campo pedagógico, para explorar sus posibilidades en el campo pedagógico. Ustedes saben que la educación ha sido pensada básicamente, como ya indicaba antes, desde el par ciencia técnica y desde el par teoría práctica, ¿verdad? Para los positivistas, la educación es una ciencia aplicada, y para los así llamados críticos, la educación es una praxis reflexiva. Ustedes conocen sin duda esas discusiones, ¿verdad?, que han monopolizado un poco los últimos años, ¿no? Unas discusiones que para mí, a partir de cierto momento, estaban claramente agotadas. Es decir, que tanto los científicos, los expertos, ¿verdad?, los que se sitúan en el campo educativo desde la legitimidad de la ciencia, los que usan ese vocabulario de la eficacia, la evaluación, la calidad, los objetivos, los didactas, los psicopedagogos, los tecnólogos, los que construyen su legitimidad a partir de su cualidad de expertos, es decir, los que saben, los que se sitúan en posiciones de poder a través de posiciones de saber, tanto ellos como los críticos, los que se sitúan en el campo educativo a través de la legitimidad de la crítica, los que usan ese vocabulario de la reflexión crítica, los que consideran la educación como una práctica política encaminada a la realización de ciertos ideales como la libertad, la igualdad o la ciudadanía, ¿verdad?, los que se sitúan en posiciones académicas a través de convertirse en portavoces de esos ideales una y otra vez desmentidos, una y otra vez traicionados y una y otra vez desengañados, ¿no? Para mí, y hablo en primera persona, esas gramáticas estaban completamente agotadas, lo cual no significa que no continúen teniendo un lugar. Es decir, los expertos sin duda pueden ayudar a mejorar la eficacia de las prácticas, y los críticos siguen siendo importantes porque sigue siendo necesario que la educación luche contra la miseria, contra la desigualdad, contra la violencia, contra la competitividad, contra el autoritarismo, porque es necesario mantener algunos ideales para que nuestra vida continúe teniendo sentido más allá de nuestra vida, y la educación tiene que ver siempre, como ustedes saben, con una vida que está más allá de nuestra vida, con un tiempo que está más allá de nuestro tiempo, con un mundo que está más allá de nuestro mundo. Por eso
Yo creo que es importante mejorar los saberes y las técnicas. Creo que es importante mantener permanentemente la crítica, ¿no? Que seguimos necesitando investigadores honestos y críticos honestos, ¿no? Que tenemos que seguir pronunciando el lenguaje del saber y el lenguaje de la política. Pero independientemente de eso, al mismo tiempo, tengo la impresión de que esas gramáticas están ya completamente constituidas, es decir, que pueden producir constantemente enunciados nuevos en el interior, ¿verdad?, de sus propias reglas de enunciación, pero que esas reglas de enunciación están ya completamente definidas. Nosotros ya sabemos perfectamente qué significa tener una relación técnica con el mundo. Ya sabemos perfectamente qué significa tener una relación crítica con el mundo. Y lo que yo he tratado de hacer en los últimos años es tratar de enunciar qué sería tener una relación experiencial, digámoslo así, con el mundo. Pero desde ahí, desde la experiencia, no se puede hablar automáticamente y tampoco se puede pensar automáticamente. Es decir, quizás se pueda habitar experiencialmente los espacios educativos, pero naturalmente no sabemos cómo, porque ese cómo es algo que tiene que ser inventado, probado, creado y experimentado constantemente. Por tanto, la pregunta que yo estoy tratando de ir llevando un poquito hacia adelante, ¿no?, en esta exposición, es si plantear un trabajo en educación a partir del par experiencia-sentido es otra investigación o es ya otra cosa que investigación, cuando además yo he tratado explícitamente de no hacer de la experiencia una cosa, es decir, no objetivarla, no cosificarla, no calcularla, no fabricarla, no pretender pensarla científicamente, cuando he tratado también de separar claramente experiencia de práctica, es decir, pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, porque el sujeto de la experiencia no es en primera instancia un sujeto activo, sino que es un sujeto receptivo, un sujeto abierto, un sujeto expuesto. Porque de lo que se trata de mantener siempre en la experiencia ese principio de receptividad, de apertura, que es el que hace que lo que descubramos en la experiencia sea justamente nuestra propia fragilidad. Si la experiencia no nos hace más ricos, sino que nos hace más vulnerables. Porque lo que la experiencia nos demuestra una y otra vez es que lo que sabemos, lo que decimos y lo que ya pensamos es tan frágil y tan mortal como nosotros. Es decir, es algo que se forma y se transforma constantemente, ¿no? Y luego he tratado también de evitar de hacer de la experiencia un concepto. Es más, tratar de pensar la experiencia como algo que no se puede conceptualizar. En un libro fundamental sobre las distintas elaboraciones de la idea de experiencia desde Montaigne hasta Foucault, un libro reciente de Martin Jay que se titula Campos de experiencia, variaciones sobre un tema moderno, Martin Jay dice que la realidad de la experiencia es elusiva, que la idea de experiencia es confusa, pero que al mismo tiempo muchos pensadores de diversas épocas y tradiciones se han sentido compelidos a ocuparse de ella y han formulado apasionados y hermosos cantos a la experiencia. Y eso dice Jay con un apremio y una intensidad que rara vez acompaña el intento de definir y explicar un concepto. Y un poco más adelante añade: experiencia es un significante susceptible de desencadenar profundas emociones en quienes le confieren un lugar de privilegio en su pensamiento. A mí me gustó eso de los cantos de experiencia. Si la experiencia es un saber primero, ¿no?